La nanotecnología tiene su origen como consecuencia de los estudios y de los avances hechos por un hombre maravilloso en física, premio Nobel, en el año de 1965, Richard Feynman. Este hombre fue extraordinario, dio la apertura a lo que es la electrodinámica cuántica, que evidentemente abrió nuevos rumbos para la ciencia y para la realidad hoy en día para la humanidad. Este hombre determinó que se podía manipular el átomo sin violar la ley del cuanto. Y eso permitió en todo el mundo tecnológico la miniaturización. Este hallazgo hizo que los teléfonos pasaran prácticamente al tamaño de la mano, o incluso tecnologías que incluso son más pequeñas que la misma mano o más pequeñas que un grano de arroz. Este hombre con ese avance lo permitió. La nanotecnología es una ciencia prácticamente que permite que se reduzca la tecnología en una 1.000.000.000ª parte del metro. Esto es, un metro usted lo divide en 1.000 millones y una parte es un nanómetro. Hay tecnologías que tienen el tamaño de un nanómetro. ¿Se imagina? Bueno, pues esa nanotecnología parece ser que tenían conocimiento los sumerios. Porque créame, los desarrollos que ellos lograron no tienen otra explicación más que el conocimiento y la manipulación de la materia en toda su expresión. Vea usted. Pero tecnologías hace más de 5.000 años, imposible. Sin embargo, más evidencias hablan de lo contrario. Vea usted. La copa de Licurgo es una copa en jaula de vidrio romano del siglo IV, que fue fabricada con el vidrio dicroico, que presenta diferentes colores dependiendo si la luz pasa o no a través del mismo. El vidrio toma un tono rubí cuando la copa es iluminada desde atrás y un tono verde cuando se le ilumina frontalmente. La copa de Licurgo hoy se encuentra en el Museo Británico de Londres, pero su origen data de mucho tiempo atrás. Fue elaborada en el siglo IV por artistas romanos, aunque su sello distintivo, más que su antigüedad, tiene que ver con su cambio de color, de acuerdo a la iluminación y de donde se pare el observador. La reliquia es de un color o de otro. Cuando David Benjamin Harden, uno de los primeros en tener acceso a su análisis, le examinó, quedó maravillado, al punto de describir a la copa como la pieza de vidrio más espectacular que conocemos de ese periodo. Los detalles en plata ornamental que representa la muerte de Licurgo, el mitológico rey de Tracia, que prohibió el culto a Dionisio, dios del vino. Más allá de la suntuosidad de la copa, su capacidad de cambiar de color es lo que despierta la enorme admiración. Por supuesto, esta propiedad de cambiar de color no es una propiedad cualquiera. Es necesario saber el alfabeto de las frecuencias para poder manipular la materia y hacerla que tenga propiedades increíbles que para aquella época era prácticamente imposible que nuestra civilización madre las tuvieran. Al menos que alguien las haya puesto al alcance de ellos. Como usted vio, la copa de Licurgo tiene propiedades sin duda nanotecnológicas. Esto es, el cristal cambia de color dependiendo del lugar en donde esté el observador. Eso sin duda es una sincronía de frecuencias muy bien estudiadas y han sido, por supuesto, prácticamente instauradas en el material precisamente de esta copa. Algo extraordinario. ¿Le queda poco o alguna duda de que había tecnología miniaturizada en el pasado? Le presento lo siguiente. Esto que usted va a ver es extraordinario. Es un objeto que se halló en 1992 en los Montes Urales, a 70 metros de profundidad, y déjeme decirle que tiene una antigüedad tasada en 300 millones de años. Y es una confección micro, o más bien nanotecnológica, que francamente no tiene explicación de cómo en un lugar así hace 300 millones de años se pudo confeccionar. Vea usted con mucha atención. Otro caso y un claro ejemplo de un objeto increíble hallado en un lugar imposible son las nanoespirales halladas en los Montes Urales en el año de 1992 a más de 70 metros de profundidad. Estos ingenios fueron tasados por la ciencia con una antigüedad de 300.000 años antes de Cristo. Su construcción está basada en tuxteno, mientras que su núcleo está hecho de molibdeno. Su aleación está distribuida de manera uniforme, lo que nos lleva a que estas no son de origen natural, sino que fueron manufacturadas tecnológicamente. Honestamente, al ver la manufactura, la complejidad y sobre todo su diseño para uso tecnológico a una escala nanotecnológica, es realmente imposible de explicar. Esto es, ese objeto no debería de existir. No debería estar en una capa que corresponde geológicamente a tantos años atrás. Sin duda, un objeto sin posibilidad de explicación. Algunos científicos siguen en su posición que
que son objetos de nuestro pasado, pero otros se han atrevido a especular que bien podrían ser de origen extraterrestre. Si usted cree que tenemos los máximos avances de robótica o mecatrónica hoy en día, que por cierto son maravillosos, déjeme decirle, y le tengo por ahí una noticia muy interesante. En el siglo IV a.C. se encontró un libro que habla de robótica o de presencias robóticas en el Imperio Chino. Y en ese libro, entre otras cosas, habla de un genio que precisamente en el año 1000 a.C. hizo una presentación, una exhibición de un robot para honrar de alguna manera las fiestas de su majestad en aquel entonces. Ese robot tenía piel, era de tamaño natural, era del tamaño de un ser humano, tenía todos los movimientos normales prácticamente y podía caminar, podía de ir de un lado a otro, servir, tomar cosas, entregarlas, y de hecho tenía pelo y piel. Se dice en el libro que su iris respondía a la intensidad de la luz. También comenta que en el interior del robot sus órganos eran mecánicos, pero con un material desconocido para su tiempo. Lo mismo su esqueleto, era igual al de un ser humano, pero con un material diferente y con cierta flexibilidad. Pero también habla algo muy interesante, que su corazón, que era mecánico, curiosamente latía, pulsaba como un corazón normal. Algo fuera de serie, imposible. Sin embargo, este ingenio se exhibió en esa presentación. Después de esta presentación, ingenio y genio desaparecieron para siempre, pero quedó registrado en la historia de robótica de este libro. Pero habla más este libro de otros robots. Vea usted. Otro objeto imposible en el pasado es un libro chino que data del siglo IV a.C., mismo con varias historias. Una de ellas narra la existencia de un ingeniero llamado Yanfi. Este hombre vivió entre el año 1023 y el año 957 a.C. El libro narra que este genio presentó una maravilla tecnológica ante el quinto rey chino de la dinastía Tao China, el rey Mu. Este hombre presentó al rey un autómata de tamaño natural de una persona. Según el libro, el autómata se movía perfectamente de un lugar a otro, pero aún va más allá. El libro narra que en su interior el autómata tenía órganos semejantes al humano, de tamaño natural, pero tecnológicos. Incluso habla que contaba con un esqueleto igual al humano, pero hecho de materiales desconocidos para su época, incluso para la nuestra. Contaba con piel y cabello, dando una semejanza humana casi perfecta. ¿Cómo pudo ese genio chino construir semejante tecnología mecánica con precisión casi orgánica en el siglo X a.C.? Igualmente, ¿cómo pudo lograr la construcción de una piel casi humana, así como el pelo de este ingenio, que no tenía casi diferencia con la de un humano? Se desconoce la composición del material con el que fue hecho, pero el libro asegura que el corazón artificial del robot mostraba la pulsación normal como lo hace un corazón humano. Los ojos de este eran cristalinos y su pupila reaccionaba a la luz. ¿Cómo logró semejante hazaña? Y sobre todo, ¿dónde quedó esta maravilla? El texto aclara que ese ingenio solo fue exhibido para glorificar a su majestad, pero después de su presentación, el ingenio fue retirado y nunca más se supo tanto de su creador, Yanfi, y su creación, el autómata perfecto. Queda claro que los chinos tenían un conocimiento robótico comparable al de hoy, un conocimiento para su época fuera de serie. ¿Cómo lo lograron sin tecnologías de precisión? Imposible. Por tanto, si lo lograron, nos quedan dos preguntas. Si usaron esas herramientas, ¿quién se las proporcionó? Porque hasta la fecha no hay evidencia de ellas. Si fueron prestadas o, en su caso, fueron instruidos por inteligencias superiores a su tiempo para lograrlo, ¿quiénes eran y en dónde están estos personajes? El libro habla que también se logró hacer aves mecánicas que hacían la predicción del tiempo. También se habla que China tenía un autómata que la vestía completamente después de abrir su espejo. Prácticamente en su época se construyó una sirvienta robótica que le acercaba elementos para el baño y al final le acercaba la toalla a la reina después de haberse bañado, y mucho más. Según las historias del gobierno y el pueblo, hay un antiguo texto chino que tiene historias maravillosas, fascinantes, donde habla de grandes invenciones mecánicas y robóticas durante la dinastía Tang y del rey Lalin, que gobernó su dinastía quinta durante los años 577 al 550 a.C. Todas esas narraciones de estos ingenios nos hacen reevaluar nuestro conocimiento de la ingeniería mecánica en la antigüedad. China está plagada de muchas historias cuyos avances solo se comparan con los actuales. Artesanos de la antigüedad hace miles de años lograron una sofisticada técnica sobre el oro que aún no tiene rival hasta el día de hoy.
Ellos lograron una técnica única y novedosa para cubrir el oro, bronce y la plata, logrando un proceso que se universalizó y que fue conocido como el recubrimiento. Ese sistema utiliza un sistema llamado galvanoplastía, que además del mercurio, tiene una gama de metales para pegar sobre superficies. Ese ingenio utiliza un sistema llamado galvanoplastía, que además del mercurio, tiene una gama de metales para pegar sobre superficies. Esto demuestra que la galvanoplastía era ya popular en Babilonia y en Egipto. Esto deja claro que la galvanoplastía no tiene su origen en el año 1800 en Italia. A pesar de las actuales técnicas metalúrgicas demostradas al día de hoy, no se ha logrado el avance de nuestros ancestros en este ramo, ya que ellos lograban poner recubrimientos en metales de altísima sensibilidad. Ellos lo lograron y nos dejaron prueba de ello en su orfebrería. Como usted ya puede deducir, para lograr la galvanoplastía se requiere para ello la electricidad. Nuestra historia contemporánea nos enseña que el concepto de electricidad está asociado con William Gilbert, que lo descubrió en el año de 1600. Antes de esta época, el único lugar donde podría mostrarse este fenómeno de electricidad es en los peces. No olvidemos que más tarde, en el año 1753, Benjamin Franklin acuñó el término de batería como una analogía por Alessandro Volta, quien construyó la primera pila electroquímica llamada pila voltaica en el año de 1799. Entonces, ¿quién enseñó a los babilonios no solo el uso, sino la existencia de la electricidad más de 5.000 años antes de nuestra era? Queda claro que de nuestro pasado, la humanidad de hoy, somos totalmente ignorantes. Las evidencias nuevamente nos hacen ver la enormidad de grandeza que existió en nuestras civilizaciones madre. La humanidad contemporánea tenemos un hoy sin conocer a plenitud nuestro ayer. Vivimos asombrados por saber y encontrar vida en otros mundos. El legado de nuestros ancestros nos habla inefablemente de que ellos no los buscaban, ellos los atendían y dejaron en su cultura la herencia de una grandeza por lograr en un porvenir en el futuro. Un futuro que ahora la humanidad tiene incierto, porque sobre él se cierne la amenaza que él mismo está causando, la destrucción de toda su especie. Basta preguntarnos con mucha seriedad y responsabilidad lo siguiente: ¿realmente la humanidad se merece un contacto con las estrellas? Mientras contaminamos nuestro mundo, nuestra mente y nuestro espíritu, es probable que esté lejano el día de ese gran encuentro, al menos que la humanidad despierte al gran cambio. Las estrellas se ven de frente cuando la mente y los ojos de un ser son limpios de espíritu, porque las estrellas son para los seres cuyos ojos y mentes son tan claros como el agua más limpia que existe. Como puede ver, el hombre no puede decirse que el genio existe hoy, y mucho menos en sus tecnologías. La historia habla de tecnologías incluso superiores hoy, a las de hoy. ¿Qué podemos pensar de esto? Ser humildes en el conocimiento y ser humildes en el sentido de que la inteligencia no se da por épocas. La humanidad la trae como parte de su genética y en cualquier momento se está exhibiendo, ya sea hoy, o hace 8.000 o 10.000 años atrás. Así es que el mensaje es claro: respetemos, estudiemos el pasado y buscar la verdad, porque esa verdad nos hará cultos de lo que somos hoy nosotros, de lo que hemos logrado hacer hoy nosotros como consecuencia de nuestras civilizaciones madre. Vamos a una pausa y regresamos, no se aparte porque lo que viene está sensacional.